Bueno, después de semejante festejo, continuamos. Este tema es muy lindo. Le vamos a dar, además, junto con el capítulo 6, el cierre al primer bloque de estadística descriptiva. Y creo que a estas alturas realmente se han sorprendido de lo que han sido capaces, de lo que han aprendido, han sacado el miedo a los números, por suerte, y cada vez se pone esto más interesante. Bueno, como verán, además de las medidas de nivel central y de dispersión, para las cuales hay que tener en cuenta los valores atípicos, también hay otro fenómeno para visualizar que tiene que ver con la distribución de un lote. Como vimos en el capítulo 4, hay medidas para, de alguna manera, nivelar al lote en cero y que la dispersión sea dentro del rango de 1 y menos 1. Eso era restándole a cada caso una medida de nivel central como la mediana, y si elegíamos la mediana, además la dividíamos por la dispersión media. Eso nos daba un lote estandarizado, que también podía ser con la media y la desviación estándar, haciendo el mismo procedimiento, restándole a cada caso y dividiéndolo por la medida de dispersión. Y ahí lo que podíamos observar de forma más clara era dónde estaba, en comparación de un lote con otro, el centro y a su vez cuál era la dispersión. Para este caso tenemos en principio un lote unimodal. Ya han visto que a varios de ustedes en la práctica 1 les hacía referencia en el gráfico del tallo y hoja cuando encontrábamos más de 2 picos, que se trataba de un lote bimodal, porque tenía 2 modas, o bien una moda principal y una moda secundaria. Y a su vez decimos y reafirmamos este término que cuando hay un lote de un solo pico es unimodal. Pero además de eso, en este caso, es simétrico, como pueden ver aquí. Y fíjense, muy importante, que en este tipo de lote, tanto la media como la mediana, que son medidas de nivel central, voy como repitiendo términos para que nos acostumbremos a hablar con propiedad. Es muy común que empiezan a mezclar conceptos, empiezan a hablar de los promedios de la mediana recortada, todo eso es erróneo. Hay que tener mucho cuidado cómo usamos los términos. Entonces, la media y la mediana, que son medidas de nivel central, para este caso, para los lotes unimodales y simétricos, son muy parecidos uno con el otro. Acá tenemos los valores del lote. Se trata de volumen de 19 pozos de almacenamiento del sitio Buenavista. Fíjense que al ser volumen está en metros cúbicos. Acostumbrémonos siempre a tener en cuenta una forma de sondear la coherencia de los datos, es ver tanto la unidad de medida y por lo tanto los valores. Un metro cúbico tiene mucho sentido. Si acá tendríamos 100 metros cúbicos, en arqueología sería un poco raro. Todo eso nos ayuda mucho a ir teniendo control de los datos que estamos manejando. A acostumbrarse muy bien a incorporar qué medida es la que trabaja con nuestro grupo de números, además de la variable. Bien. Luego, fíjense cómo cambia el panorama cuando nos encontramos con un lote que también es unimodal, tiene un solo pico, pero ahora en este caso su forma, su distribución de números es asimétrica. Fíjense cómo cambió la relación entre media y mediana, ya son bastante diferentes. Y fíjense acá también cómo cambió la relación entre mediana y media. Recuerden que el punto rojo se refiere a la media y la línea que corta la caja por la mitad, la caja central de números, que marca el 50% de los valores de nuestro lote,
es siempre la mediana. Por favor, no confundamos esto, ya lo hemos hablado, lo vamos a seguir machacando. Y recuerden, vamos a seguir repasando cómo interpretar este gráfico, que las líneas que se unen a la caja marcan los valores adyacentes y los puntos rellenos marcan los valores atípicos, que a su vez están por encima, habíamos dicho, una vez y media los valores de la caja o de la dispersión media. O sea que a partir de esta línea más o menos aparecerían los valores atípicos. Y 3 veces por encima los valores muy atípicos, hacia allá arriba. Ahora bien, algo importante a tener en cuenta en el concepto de asimetría, a diferencia de los valores atípicos, tiene que ver con un patrón general. Y acá, como lo dice el texto guía, es donde las cosas se pueden poner un poco confusas, porque a veces un valor atípico puede estar relacionado con una cierta asimetría, pero en general vamos a decir que la asimetría es un patrón general dentro del lote. Si ustedes ven para el mismo tipo de caso, que son 19 casas, para diferentes medidas como diámetros y área, tenemos distintos patrones. Para el diámetro en metros nos da una distribución normal, pero para el área en metros cuadrados nos da otro tipo de distribución. Y acá empiezan a entrar ciertas subjetividades que vamos a ir charlando más adelante y en la práctica, sobre todo en la práctica, donde uno ya puede empezar, por ejemplo, en este caso, a discutir si es, por ejemplo, un valor atípico o parte de la asimetría. En este caso lo vamos a considerar parte de la asimetría. Hay un patrón general en la forma, en la distribución de este lote. Bueno, acá ni más ni menos vemos cómo se refuerza la idea de que un lote unimodal y simétrico es como si tuviéramos la mira calibrada y por lo tanto reforzamos esta idea de que tanto la media como la mediana serían muy similares. Todo lo contrario a este caso, donde si queremos determinar la media y la mediana nos da diferentes valores al centro del lote. Esto también sirve para recordar, cuando vimos al final de los teóricos del capítulo 2, que veíamos ese lote bimodal y veíamos cómo las medidas de nivel central no le hacen justicia a los lotes bimodales, simplemente están en valles. Si suponemos que estos dos lotes están contiguos, que serían como parte de lo mismo, si se trata de un lote bimodal, la medida de nivel central va a terminar cayendo en el medio y por lo tanto no representan los valores centros de un lote. Y lo mismo sucede de alguna manera con la asimetría. Las medidas de nivel central no se corresponden a la realidad de la aglomeración de valores en el lote. Y eso, por lo tanto, es algo que tenemos que corregir. Acá, de alguna manera, representamos un lote asimétrico y un lote simétrico, salvo por los personajillos que se aparecen por aquí y por allá. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Hacer uso de las transformaciones que de alguna manera van a devolvernos simetría a los lotes de números. Esto es importante porque, por ejemplo, la primera noción que tenemos aquí es los lotes asimétricos no se corrigen al quitar valores aislados. Entonces, cuando hacemos la lectura de si los problemas que tenemos con nuestras medidas de nivel central tienen que ver con valores aislados o con un lote asimétrico, es importante ir construyendo un criterio porque no vamos a usar las mismas herramientas. Una cosa es usar la media recortada y solucionar el problema de los valores aislados, esto lo explica en el capítulo del libro guía, y otra cosa es usar las transformaciones. Todo esto, una vez más, lo repetimos, ya lo dije antes,
es porque los índices de nivel y de dispersión no describen a los lotes asimétricos. Creo que esto ya a estas alturas ha quedado claro. Para usar los lotes asimétricos en estadística, necesariamente hay que transformarlos en lotes de forma relativamente simétrica. Acá también vamos a ir trabajando con ciertas subjetividades. ¿Por qué? Porque una vez que comparamos lotes asimétricos, hay que hacerlo transformándolos a todos de la misma forma. Entonces, así como cuando tomábamos la decisión de hacer la media recortada y sacrificábamos valores tanto de un lote como del otro, siendo que era muy probable que solamente un lote presentara valores atípicos que nos molestaban, también cuando vamos a elegir una transformación, vamos a tener que ir viendo cómo afecta a los otros lotes que queremos comparar. Y es mejor transformarlos sin recortarlos, porque vamos a ver, y está ejemplificado en el libro guía, que cuando uno aplica diferentes transformaciones, ¿quién se está distrayendo con esto? Cuando aplicamos diferentes transformaciones, de por sí, según la transformación que apliquemos, hay ciertos valores atípicos que van a tender a desaparecer. Todo esto, que parece como medio conceptual en el aire, como con alfileres, es algo que se asienta con la práctica. Se va generando un criterio. Vamos, como han visto, generando un sentido común para trabajar con los lotes de números.